Siempre ir a la fuente directa y le tengo un invitado. Está con nosotros Richard Morgan, es periodista de Sky Sports en el Reino Unido. Richard, hello, good evening. Richard? Hello. Hello, how are you? Very well, how are you? Well, a bit surprised with this news that just broke in a few minutes ago. Richard, my first question would be, is Manchester City going to appeal the decision, and how successful can that appeal be? Yes, Manchester City definitely will appeal the decision. They'll appeal it to the Court of Arbitration for Sport. They'll do that immediately. I'm not exactly sure of the exact timetable of that process, but I wouldn't be at all surprised if they won that case. I still think there's a lot of scepticism over here as to whether they will be banned from European football, but as it currently stands, they have a 2-year ban and a £30 million fine. Bueno, le preguntaba yo lo que nos estábamos preguntando, si van a apelar y qué posibilidades de éxito tendría esa apelación de lo que él sabe en Inglaterra. Lo que él nos puede decir es, definitivamente van a apelar ante el CAS, ante la Corte de Arbitramiento del Deporte. Es un proceso que se demora, eso no es fácil. Hay mucha gente, lo que nos dice es que en el Reino Unido la gente es muy escéptica, digamos, a creer que de verdad van a terminar sancionados, pero lo cierto es, digamos, a este punto, lo que les decíamos, 2 años por fuera y una multa de 30 millones de euros que deberá pagar el Manchester City, pero la respuesta sí, definitivamente va a apelar. Andrés, por favor, pregúntele a nuestro invitado, porque en el comunicado del Manchester City aclaran que hay una molestia muy grande con la UEFA y su comité, porque filtraron las noticias incluso antes de que estas dieran resultado, como sucedió el día de hoy. ¿Qué nos puede decir él acerca de estas filtraciones? Richard, in the statement by the team, by Manchester City, one can perceive that they are very upset with UEFA because they leaked the news of what was going to happen before it happened, which was actually today. What can you tell us regarding that matter? Were those news leaked? Did everybody knew them beforehand? And who leaked them? Well, I'm not sure who leaked them. They did appear on one of the websites, one of those German websites, which managed to somehow get the details. So we don't know how that was leaked, but yeah, Manchester City are very angry. They say that they met with the UEFA investigator even before the investigation started, and he told them then what the outcome would be. So if that is true, that you have to raise some questions. The strength of their statement, how angry they are, it does seem that you wouldn't be surprised if they have a very good chance of overturning this in the Court of Appeal. I would be very, very surprised if they're not playing in the Champions League next season. Bueno, nos dice, en efecto, la noticia se filtró, apareció en uno de estos portales futboleros alemanes, que usted sabe que hay varios dedicados a eso. Apareció enterita, no se sabe cómo se filtró, y de hecho el Manchester City dice que incluso desde la primera vez que se reunieron con uno de los inspectores de UEFA, les cantó y les dijo, va a pasar esto, lo cual por supuesto a ellos los deja bastante molestos, es decir, como que estaban condenados antes de arrancar el proceso, y dice él que seguramente ese será uno de los argumentos que van a utilizar en su apelación ante la Corte de Arbitramiento del Deporte. Y dice nuestro invitado Richard Morgan, periodista de Sky en el Reino Unido, que la verdad él se sorprendería muchísimo si efectivamente el Manchester City no juega la Champions la próxima temporada. Pregúntele por favor a Richard Morgan, Andrés, por Guardiola. Hablábamos ahorita que esto podría desencadenar su salida, uno de los activos más importantes del club, también por los jugadores. ¿Qué va a pasar con Guardiola, sobre todo teniendo en cuenta que hace días se filtró una información acerca de que la Juventus lo quiere? Richard, there's been news and rumors these days that Pep is thinking about leaving Manchester City. Would this outcome be... I mean, would it be the definite goodbye for him if they were not able to play Champions? Would he just say, okay, this is it, I'm leaving? This is the very interesting part of this news today. It certainly is going to raise a lot more questions about his future. If Manchester City were not playing the Champions League next season, you have to seriously question whether he will still be their manager next season. He has a 1-year contract extension on his contract, so
he will be contracted for one more year. There are a lot of stories about Juventus wanting him to be their coach next season. I don't think you could rule that out at this possibility, but as things stand, he says he wants to stay and win the league next year. And if they are in the Champions League, I imagine he will stay. It depends on the time frame, though, of the appeal, though. That's the interesting thing. Dice Luis Fernando desde al final de la respuesta que todo depende de los tiempos, de la cronología del tema de la apelación. Si el Manchester City no está en la Champions, él cree que por supuesto esto podría darle ese empujoncito a Pep Guardiola. En estos días se ha hablado mucho del tema de la Juventus, que lo quisiera para la próxima temporada. Hay que aclarar que Pep tiene una extensión de un año más en su contrato, es decir, por contrato aún está ligado al Manchester City por un año más. Si no jugara en la Champions, probablemente sería un motivo para dejar el equipo. Él cree que si están en Champions, Pep Guardiola se queda un año más. Andrés, algo de lo que dice Richard es que le sorprendería si el City no juega la próxima Champions, ¿verdad? Eso digo. Sí, porque en ese orden de ideas me gustaría preguntarle si él cree que puede haber algún arreglo económico, como ya sucedió en 2014, para que no sea finalmente suspendido realmente el City. Richard, you just said that you would be surprised if City actually doesn't play Champions League next year. Do you think that means that there could be some kind of financial arrangement for them to come out without the suspension, just to make some kind of financial agreement, we'll pay this and this and leave it that way? That could very well happen. I mean, the way that they would play in the Champions League next season is if they win their appeal in the Court of Arbitration for Sport. And I would imagine there would also be some kind of hefty fine that they would have to pay. If I was a betting man, I would say that would be the conclusion. So yes, definitely. Pues si él tuviera que apostar como buen británico que les encanta apostar, le apostaría a eso, Daniel, a que ganan la apelación en la Corte de Arbitramiento del Deporte y pagan una multa cuantiosa, o sea, estamos hablando de mucho dinero. Ya tienen una multa de 30 millones. Exacto, pero él dice una multa de verdad cuantiosa y salen libres de la suspensión. Por supuesto habrá que ver el timing de la apelación. Well, Richard, thank you so much for your time and for being here with us on W Radio. An absolute pleasure. De nada. Take care. Adios. Bye bye. Have a good night. Ciao. Bye. Thank you so much. Son las 7 de la noche, 26 minutos en el Reino Unido. Andrés, a mí me sorprende mucho lo que dice nuestro compañero, Sí. Por mucha multa, por mucha apelación, esta investigación lleva 4 años haciéndose. Pero